John sintió que su peso disminuía cuando la canción fantasma se levantó, arrastrándose a través de Seoba hacia la zona de lanzamiento. Las luces de alerta de los mamparos destellaron una última vez, inundando la concurrida bahía con una luz verde constante de «Adelante», y el merodeador se desaceleró con fuerza. John no podía ver nada afuera, pero sabía que estaban entrando en el área de desembarco del primer pelotón. Estarían 100 metros por encima de un banco de hielo de 1 kilómetro de ancho, con el vasto foso de la cantera detrás de ellos y un anillo de pendientes heladas por delante. No era una zona de lanzamiento ideal, pero eran la infantería. Salían donde se les decía. La escotilla de salto se dividió en el centro, mirando la masa de cascos ODST que tenían por delante. John vio a 4 soldados en la parte delantera del pelotón lanzarse a través del portal de salida. Antes de que pudiera parpadear, empezaron a arrastrar penachos de niebla carmesí. Entonces un chorro de vapor surgió de un paquete de propulsión y todo el equipo de 4 soldados desapareció en una nube de sangre y llamas. El siguiente equipo ni siquiera lo dudó. Se adelantaron y lanzaron géiseres de sangre y tejido. Luego los chispazos empezaron a rebotar en la parte superior y los soldados empezaron a caer por todas partes en la bahía. John escuchó su propia voz dentro del casco. «Maldita sea». Entonces se dio cuenta de que este era el momento para el que se había dicho a sí mismo que debía estar preparado. Era un momento terrible, trágico, y necesitaba arreglarlo. Empezó a avanzar, usando sus antebrazos para apartar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El rastreador de movimiento de su HUD mostró a Avery Johnson siguiéndolo de cerca. La voz de la teniente Ham se escuchó en el canal de comunicaciones del primer pelotón. ¡Aborten! ¡Emplazamientos! ¡Aborten! La canción fantasma empezó a deslizarse hacia adelante. Un soldado rebotó en el paquete de propulsión de John y se desplomó en un agujero de doble de tamaño de un pulgar perforando la parte delantera de su casco. John usó su pie para darle la vuelta y vio un agujero de salida en forma de estrella al lado opuesto. John. Johnson dijo por el canal de comunicación del equipo. Aunque el canal de comunicación del equipo era un canal solo Spartan, la doctora Halsin le había dado acceso al sargento para facilitar su papel como el enlace Spartan ODST. ¿Qué demonios? Mira los agujeros. John maniobró su bota para darle la vuelta al soldado para que Johnson pudiera ver el agujero de entrada. Del mismo tamaño. Eso significa balas perforadoras de armadura. Balas grandes. Probablemente de un uranio empobrecido. Probablemente de vulcanos. Estuvo de acuerdo Johnson. Se refería al cañón antiaéreo ligero M41, un arma engorrosa que tenía que ser montada en un vehículo o en una torreta para poder disparar con precisión. Nos estaban esperando. Compraré que estaban listos, dijo John. ¿Pero esperando? Eso significaría que sabían. Sé lo que significa. La canción fantasma se aceleró con fuerza, alejándose del fuego de Vulcano y dejando atrás el estómago de John. Avanzó unos pasos más y llegó a la escotilla de salto, donde un soldado herido yacía a través del umbral, más afuera de la bahía de lanzamiento que dentro de ella. La teniente Ham y otro ODST sostenían al soldado inconsciente por los brazos, luchando contra el empuje del merodeador para arrastrarlo de vuelta a la bahía de lanzamiento, y perdiendo la pelea. John colocó una bota en el riel guía para evitar que la escotilla se cerrara. Luego levantó al hombre hacia adentro y se lo pasó a Ham. La sangre salía espumosa de las perforaciones de la armadura en el pecho y el abdomen y la cadera del soldado. Al dejar caer una baja en el regazo de la teniente, John esperaba comprar unos momentos de comprobar la situación que se presentaba a continuación. Funcionó. Ham golpeó inmediatamente el cierre rápido del propulsor del hombre herido y se puso a salvar su vida. John se volvió hacia el portal. 200 metros más abajo, un torrete de ataques de municiones pulverizaba fragmentos helados de la superficie helada de la luna. La gravedad de Seoba era de apenas 1/8 de G, así que solo había un rastro de atmósfera, y los fragmentos se sublimaban instantáneamente en vapor y empezaban a flotar por el campo de batalla en bancos de niebla cristalina. En el crepúsculo lechoso, John pudo ver más de una docena de cadáveres con armadura negra esparcidos por las 4 zonas de lanzamiento bajo los merodeadores del vuelo fantasma.
un número similar de sobrevivientes estaban maniobrando a través de vuelos de niebla brillante, recibiendo fuego pesado de 3 lados mientras trataban de llegar a una fila de muelles de preparación recubiertos de hielo. No era fácil rastrear el fuego enemigo hasta sus fuentes, pero unos pocos latidos más tarde, John vio una serie de búnkeres excavados en las empinadas laderas que rodeaban el astillero. Los emplazamientos se enfrentaban cuidadosamente a capas de hielo, camuflados de forma tan perfecta que sus ubicaciones solo se veían traicionadas por destellos en los cañones que parpadeaban a través de las astilleras. John estaba casi aliviado. Estaban listos, pero no esperando, dijo, hablando con Johnson en el canal de comunicación del equipo. Tomó horas construir y camuflar esos búnkeres. Johnson vino y se paró a su lado en el portal. ¿Y qué? Así que dejamos el espacio hace menos de 30 minutos, dijo John. No tuviéramos tiempo de construir todo eso solo para nosotros. Es la preparación general. Tiene que serlo. Esa es una posibilidad. ¿Crees que les avisaron antes de que nos deslizáramos? Creo que sería una tontería descartarlo. John pensó por un momento y luego dijo, de ninguna manera. Así de pronto, el aviso tendría que venir desde el nivel del mando. Nadie más conocía el objetivo. ¿Nunca has visto a alguien con bronce en el cuello que se le escapara un secreto?, preguntó Johnson. ¿O poner otras lealtades antes que el deber? De hecho, John no había visto a un oficial superior cometer ninguno de los dos errores, pero aceptó el punto del sargento. El coronel Crowther estaba haciendo un buen trabajo al poner su propio ego antes de la misión, así que no era difícil imaginarlo a él o a algún otro alto mando haciendo algo que comprometiera la seguridad de la misión. ¿Siempre es tan pesimista, sargento? Sí, soy de la infantería. De acuerdo, dijo John. Me parece justo. La canción fantasma estaba ahora a 1 kilómetro por encima del campo de batalla, y John podía ver el tubo con costras de escarcha en un conductor de masa magnética de un siglo de antigüedad elevándose desde los muelles, escalando la cara de una montaña de hielo de 2000 metros de altura. El final estaba situado justo debajo de la cima, señalando la inmensidad rosada de Vico. John sabía por el informe de la misión que el conductor de masa había lanzado una vez miles de toneladas de hielo encapsulado en acero hacia el planeta. A medida que las cápsulas de hielo entraban en la exosfera, eran interceptadas por el comprador, luego guiadas hasta un punto de encuentro en la stratosfera, sujetas a un dirigible, y flotaban suavemente hasta su destino final. Pero, al igual que la propia cantera, el conductor de masa había dejado de funcionar en 2424, después de que Vico desarrollara finalmente un clima lo suficientemente húmedo como para suministrar su propia lluvia. En la cima de la montaña de hielo, justo encima del cañón del conductor, estaba ubicado el centro de comunicaciones que Nieto había mencionado antes. Estaba rodeado de cráteres de impacto, pero en gran parte intacto, con la antena de retransmisión colocada de costado y aún medio unida a su base. Si los insurreccionistas tuvieran un técnico de comunicaciones medio decente supervisando las reparaciones, no necesitarían más de media hora para erigir una nueva antena y restablecer sus comunicaciones. En el lado opuesto de la escotilla de salto, la teniente Ham pegó el último parche sobre el último agujero en la armadura del herido y luego le pasó el hombre herido a un par de subordinados. Mientras se paraba, miró a John y extendió el pulgar hacia la víctima. Buen movimiento, Spartan. Estaba hablando por el canal del primer pelotón. No se te ocurra volver a hacer algo así. Por supuesto que no, señora, dijo John. Debería haberlo pasado un médico. Maldición que sí, dijo Ham. Y se supone que no deberías estar aquí arriba en primer lugar. Estás fuera de posición. Sí, señora. Como el soldado de apoyo de fuego designado del pelotón, John llevaba una variedad de armas pesadas. Sacó la más grande, un lanzacohetes SPNKR portátil, del soporte magnético de la parte posterior del Mjolnir. Lo siento mucho, señora. La placa frontal de Ham siguió al SPNKR cuando John lo puso sobre su hombro. Spartan 117, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Trabajo voluntario, señora. John armó el primer tubo del SPNKR. Tenemos que derribar esos búnkeres. Avery Johnson puso una mano de retención en su antebrazo
pero John se la sacudió y conectó la mira del SPNKR a su pantalla de visualización frontal. La conversación con Nieto permaneció fresca en su mente y no tenía intención de dejar que los celos de Crowther jodieran el asalto. Al menos, no más de lo que ya estaba. Johnson agarró el brazo de John otra vez. «John, no puedes disparar esa cosa aquí, destrozarás la mitad del pelotón». John miró a Johnson. «Conozco los parámetros de seguridad de un lanzacohetes MAV y AV Bor de 102 mm M41, sargento». Puso el soporte de tiro en su hombro y enfocó la retícula de puntería del HUD en el búnker más cercano. El merodeador seguía subiendo y la distancia había aumentado a 1,5 kilómetros. Además, estamos fuera de alcance. La voz de Ham se hizo más aguda. Spartan 117. Pero John ya estaba saliendo del merodeador. En la débil gravedad de Seoba, le habría tomado casi 1 minuto simplemente caer los 1100 metros de vuelta al alcance del efectivo del SPNKR. Golpeó sus propulsores y aceleró hacia abajo. Eso reduciría su tiempo de ascenso a más de 10 segundos, pero si les daba a los artilleros enemigos ese tiempo para que lo siguieran en línea recta, llegaría lleno de agujeros. Teniendo cuidado de mantener la retícula de orientación de su HUD bloqueada en el búnker, comenzó a hacer cambios aleatorios de vector. La voz de Avery Johnson sonó en el canal de comunicación del equipo. Equipo azul, desembarquen. Golpeen con fuerza. John continuó cayendo y empezó a ver los cañones Vulcano brillando a través de las aspilleras del búnker. Las armas usaban detectores adecuados para el vacío, por lo que pudo ver que el fuego de los insurreccionistas iba muy por detrás de sus maniobras, aunque cada vez menos a medida que disminuía el alcance. Finalmente, después de haber descendido 1 kilómetro completo, John dio marcha atrás. Desaceleró con fuerza, pero había acumulado mucha velocidad y seguía bajando rápidamente. Para cuando disparó el lanzacohetes, el alcance había caído a 350 metros. El misil se alejó con un brillo deslumbrante, convirtiéndose en un punto plateado mientras John rodaba en una espiral evasiva de sacacorchos. Sintió una bala rebotar en la armadura de su muslo. El artillero seguía disparando mientras su búnker se convertía en un chorro de vapor y hielo. John siguió una segunda línea de rastreadores hasta otro búnker y vio el destello de otro Vulcano. Lo designó como objetivo y disparó el segundo cañón del SPNKR. El proyectil se alejó y la superficie lechosa de Seoba se elevaba rápidamente. John se las arregló para poner sus piernas debajo de él mientras aterrizaba, pero perdió el equilibrio en el terreno resbaladizo y se deslizó. Había logrado aterrizar en la zona de descenso de la compañía Alfa y aún estaba en el banco de hielo entre el hoyo de la cantera y los muelles de lanzamiento, deslizándose sobre su espalda, viendo géiseres de gran tamaño elevarse detrás de él mientras los proyectiles de los Vulcanos saturaban el suelo blanco. Arrojando el SPNKR vacío a un lado, rodó sobre su cadera y despegó, lanzándose a 3 metros de altura en la débil gravedad. John arrebató el MA-5B de su soporte. Luego introdujo una granada H en el lanzador colgante y la lanzó hacia el búnker desde el que estaba disparando su atacante. Luego, antes de que pudiera disparar, vio toda la pared frontal estallar en un rocío de cuerpos y bloques de hielo. La voz de Kelly 087 se escuchó en el canal del equipo. Gracias por la invitación, sargento Johnson. Al líder azul le gusta acaparar la diversión. Esta vez no, Kelly, dijo John. Aterrizó casi suavemente y luego se giró para ver masas de hielo y lo que quedaba de sus atacantes insurreccionistas abanicando las laderas por debajo de 4 búnkeres más destrozados. Formémonos en los muelles. Cambien las comunicaciones a Alfa. Una serie de LEGs verdes reconocieron la orden y John corrió a través del hielo hacia los muelles de lanzamiento, usando sus propulsores y a veces sus pies para esquivar el fuego enemigo. La baja gravedad y la escasa tracción dificultaba el cambio de dirección de forma brusca, y en varias ocasiones se encontró cayéndose de rodillas o volando 10 metros en un solo recorrido. La caída no era un gran problema, pero todavía había cientos de insurreccionistas escondidos en huecos o detrás de bloques de hielo en las laderas circundantes, y eran tiradores decentes. Cada vez que continuaba en línea recta durante más de 1 o 2 segundos, empezaba a sentir cómo las armas de fuego abollanaban su armadura Mjolnir. John devolvió el fuego mientras se movía, por supuesto, y eliminó a unos cuantos atacantes.
pero el escuadrón de inteligencia del batallón había perdido sus drones de reconocimiento o no había podido establecer una conexión con la Mjolnir, y el mapa táctico de su HUD permanecía en blanco. Así que dedicó la mayor parte de su atención al reconocimiento, buscando algo lo suficientemente grande como para hacer un hangar enemigo, o tratando de adivinar cuánto tiempo pasaría antes de que los insurreccionistas consiguieran que su centro de comunicaciones volviera a funcionar de nuevo. Desafortunadamente, la mayor parte del campo de batalla yacía más o menos detrás de él, en la inmensidad de la cantera misma, fácilmente de 10 kilómetros de diámetro. La fosa tenía la forma de un pulpo, con una gran cavidad central rodeada de largos cañones curvos que se extendían más allá de lo que John podía ver. Las paredes estaban cubiertas de cuevas con bocas de formas extrañas, muchas de ellas lo suficientemente grandes como para albergar una embarcación de transporte de tamaño considerable. El fondo de la cantera no se podía ver desde su ángulo, pero un manto de niebla se elevaba a la vista, con merodeadores que se sumergían dentro y fuera mientras se arremolinaban para dejar caer a sus pelotones o disparar contra posiciones enemigas. Con toda probabilidad, los transportes insurreccionistas estaban escondidos en algún lugar del fondo de la vasta cantera, y a Crowther le correspondería asegurarse de que las naves enemigas estuvieran desactivadas antes de que pudieran despegar y hacer sonar la alarma. No era una tarea que John se sintiera bien al confiársela a otra persona, al menos al coronel, pero no tenía otra opción. Un convoy de cibes de orugas estaban subiendo por un camino de servicio hacia la cima del conductor de masa, sus cajas de carga cargadas de soldados con armadura sellada a presión, armas pesadas y equipo para reparar el centro de comunicaciones dañado. Los merodeadores del vuelo fantasma se abalanzaron sobre el campo de batalla. Sus torretas ventrales arrojaron chorros de ráfaga de 30 milímetros y sus vallas de lanzamiento arrastrando ODSTs de armaduras oscura. El fuego entrante desapareció casi por completo cuando el enemigo se puso a cubierto, y John golpeó sus propulsores y saltó los últimos 100 metros hacia los muelles envueltos en la niebla. Había un total de 10 estructuras separadas, cada una de 2 metros de altura y tan anchas y largas como un pelicán sin alas. Un conjunto de rieles cubiertos de hielo corría a lo largo de sus cubiertas, sirviendo como guías para una enorme grúa de pórtico que se encontraba a mitad de camino del extremo inferior del conductor de masas. Media docena de ODSTs ya se había refugiado en las bahías hundidas entre los muelles y estaban parados sobre sus pies, sosteniendo sus armas de asalto sobre sus cabezas para que pudieran responder al fuego. John cayó en la bahía desocupada cerca del centro de la fila, y vio destellar un conjunto de misiles Shrakers M28 desde los merodeadores hacia el convoy de Civet. La ladera de la montaña estalló en géiseres y escondió el cielo seovano tras una hirviente cortina de vapor. Luego, un par de rayas amarillas retrocedieron a través de la niebla hacia los merodeadores que atacaban. Una bola naranja floreció dentro de la nube y comenzó un lento descenso detrás de la montaña. Eso es todo para nosotros, dijo Nieto hablando por el canal Alfa. Tenemos munición baja y un pájaro abajo. Estás por tu cuenta, Alfa. Afirmativo, respondió la voz áspera del capitán Celos Kubiar, comandante de la compañía Alfa. Gracias por traerme, hombre fantasma. Nosotros nos encargamos desde aquí. John no estaba tan seguro. Con el fuego enemigo aumentando de nuevo y lloviendo desde 3 lados, no necesitaba un mapa táctico para decirle que la compañía Alfa estaba más o menos rodeada. Y cuando levantó la cabeza para comprobar el centro de comunicaciones, pudo divisar una línea fantasmal de cibets que aún trepaba entre la niebla hacia la cima de la montaña. Parecía haber solo la mitad de los que había antes, pero eran por lo menos 7 vehículos, muchos de ellos para llevar al equipo de reparación y un pelotón de armas pesadas para protegerlos. El rastreador de movimiento de John mostró 5 amistosos entrando en la bahía de Kapsulake detrás de él. El resto del equipo azul, más Avery Johnson y la teniente Ham, se agachó detrás de la cubierta de una media cápsula de acero con costas de hielo que había estado colgada junto al muelle durante el último siglo y luego fue a su encuentro. La teniente Ham era la primera en la fila. No se molestó en agacharse. Su casco aún estaba medio metro por debajo de la parte superior de la dársena. Se adelantó y puso un dedo enguantado sobre la coraza de John. «Desobedeciste mi orden». «Lo siento, señora», dijo John. Cuando me di cuenta de lo que decía,
ya estaba a 2 pasos de la bahía. ¿Por qué te fuiste sin autorización? Los espartas están entrenados para tomar la iniciativa. Mientras John decía esto, Fred y Kelly se quedaron detrás de Ham, levantándose sobre ella y girando sus cascos de un lado a otro con asombro. Linda solo mantuvo su placa frontal girada hacia el convoy de Seabeds y no mostró ninguna señal de que estuviera escuchando. Naturalmente, asumí que los ODST también lo estaban. Lindo. Ham agarró a John por la parte superior de su placa de pecho blindada y luego lo tiró hacia abajo en un esfuerzo por igualar su altura. Si te permito quedarte en mi pelotón, vas a aprender a seguir órdenes, y hasta que lo hagas, tu vida va a ser una lustra de mierda tras otra. ¿Está claro, Spartan? Sí, señora. John nunca había escuchado el término lustrada de mierda antes, pero sospechaba que se trataba de pulir hardwares con un agente no aprobado. Miró por encima de su hombro hacia la catapulta magnética. ¿Qué tal una sugerencia? ¿Qué tal un informe de situación? ¿Qué tal un informe de situación? Dijo Johnson, sonando casi como loco. Eso debería haber sido lo primero que comunicó cuando se reunió con el líder de su pelotón. ¿O no enseñan protocolo de batalla en la escuela de Spartan? Lo hacen. John no señaló que Ham no le había dado ninguna oportunidad de comunicar nada antes de leerle el acta de disturbios, porque estaba bastante seguro de que Johnson ya se había dado cuenta. El sargento era un maestro en convencer a los oficiales de que lo que él quería que hicieran era su propia idea. John señaló la pendiente cubierta de niebla hacia la parte superior del conductor de masas y luego comenzó su informe de situación. Señora, hay un convoy de 7 Seabeds con orugas subiendo hacia el centro de comunicaciones deshabilitado en la cima de la montaña. También equipo de reparación. Una fuerza de seguridad de al menos un pelotón y armas pesadas, incluyendo al menos un lanzacohetes múltiple montado en un vehículo. ¿El que alcanzó a la estrella fantasma? El casco de Ham se inclinó hacia atrás mientras buscaba el convoy, luego finalmente pareció verlos. Bueno, cagan un casco. Están a mitad de mi camino ahora. Sí, señora, dijo John. Tenemos que detenerlos. ¿En serio? Ham se dio la vuelta y dejó caer su barbilla en la postura de alguien que mantenía una conversación dentro de su casco, y finalmente volvió a prestar atención a sus compañeros. Ascot dice que no hay corridas de ametrallamiento. Los merodeadores se quedaron sin Strikers, y con esos lanzacohetes en los Seabeds no quiere arriesgarse a perder otro bote. Así que... Johnson suspiró. De la manera difícil. Ham se encogió de hombros. Ya sabes lo que dicen. La infantería es la reina del campo de batalla. Casi todos los soldados que habían pasado por la escuela de infantería en los últimos 500 años entendían la referencia. En el juego de ajedrez, la reina era la pieza más versátil del tablero. Y en una guerra, la infantería era la fuerza más versátil en el campo de batalla. Ham estudió la ladera de la montaña, tratando de evaluar si su pelotón tenía alguna posibilidad de sobrevivir a un ataque cuesta arriba contra un convoy equipado con armas pesadas, todo mientras era atacado por ambos flancos. La respuesta era, por supuesto, de ninguna maldita manera. Su placa frontal se desplazó hacia John y el resto del equipo azul. Estaba bastante seguro de que ella estaba pensando en sus capacidades, preguntándose si los 4 podrían lograr lo que sería imposible para un pelotón de ODSTs con 10 veces más personal. John sabía que podían hacerlo, y estaba a punto de ofrecerse como voluntario cuando un chubasco de hielo y niebla comenzó a rodar sobre sus cabezas. Un trío de amistosos entrantes aparecieron en su rastreador de movimiento, a unos 25 metros a pie y desde la dirección de la grúa de pórtico. El trío de amistosos llegó al muelle y se metió en el puesto de capsulaje, donde el lesionado cayó de espaldas en cuanto sus botas chocaron contra el hielo. Uno de sus compañeros se arrodilló a su lado y abrió la bolsa de su muslo, luego extrajo un botiquín de parcheo y se puso a trabajar reparando el agujero de su armadura. Cualquier primer auxilio tendría que esperar hasta que el herido llegara a un entorno presurizado, pero la armadura de asalto espacial era bastante resistente. Incluso la munición de perforación de armadura cedía la mayor parte de su energía cinética cuando impactaba, por lo que había una buena posibilidad de que la herida no fuera grave.
El segundo acompañante se dirigió a Ham. No había insignia de rango en su armadura. No era inteligente ayudar a los francotiradores a identificar objetivos de alto valor, pero el nombre que estaba estampado en su pecho era Cuvier, el capitán de la compañía. Cuvier se detuvo a medio camino entre John y Ham. Nadie saludó, pero Ham estaba un poco más erguida. Si uno de los francotiradores Spartan de John hubiera sido un enemigo observando a través de una mira, el sutil cambio de postura habría sido suficiente para que el casco del capitán volara por los aires. Buen trabajo, teniente, dijo Cuvier por el canal del primer pelotón. Me gusta su iniciativa. ¿Señor?, preguntó Ham. Por enviar a los Spartans, dijo Cuvier. Eso fue brillante. Salvó un montón de ODSTs, tal vez toda la operación. La placa frontal de Ham se movió en la dirección de John, pero antes de que pudiera aclarar las cosas, Avery Johnson habló. Fue un pensamiento rápido, señor. Pero no culpe a la teniente Ham por precipitarse. Eso pesa sobre mí. ¿Se precipitó, sargento? Fallando en confirmar la orden de despliegue, una vez las cosas empezaron a moverse, me emocioné y... Cuvier le hizo señas para que se detuviera. No hubo tiempo. Se volvió hacia Ham. Para cuando explicara el plan, ya sería demasiado tarde para hacerlo funcionar. Ya lo sé. Gracias, capitán. El tono de Ham estaba tenso. Aprecio su comprensión. Pero que eso quede entre nosotros. La placa frontal de Cuvier giró hacia Johnson, luego hacia Fred, Kelly y Linda, y finalmente se detuvo sobre John. El coronel no es un gran fanático de la espontaneidad en las operaciones de combate, y no quiero que culpe a la teniente Ham por hacer su trabajo, ¿entendido? Después de que todos reconocieron la orden, Cuvier estiró su cuello para mirar por la ladera de la montaña hacia el convoy de civets. Estaba monitoreando tu conversación con la capitana Ascot, dijo. Entonces dime, ¿qué necesitas de mí para detener a esa compañía de reparaciones sin el apoyo de un merodeador? Han miró a John y a su equipo. Solo su bendición, señor. Bueno, la tienes, dijo Cuvier, volviéndose también hacia los Spartans. Dime lo que tienes en mente. Tenemos que superar a esos civets hasta llegar al centro de comunicaciones, dijo Ham. Y ahora mismo, los Spartans son los más rápidos que tenemos. Sugiero que los enviemos al conductor de masas. Cuvier continuó estudiando la ladera de la montaña, sin duda inspeccionando. Como John, el tubo con costras de hielo que subía por la ladera, de 3 metros de diámetro, era lo suficientemente grande como para contener a los Spartans y cualquier munición que necesitara para demoler el centro de comunicaciones y atacar el convoy. Pero durante un siglo sin mantenimiento, varias torres de apoyo se habían derrumbado, y las cortinas de hielo que dependían debajo de algunas de las bobinas de inducción sugerían que una medida docena de soldaduras de costadura se habían abierto. Lo más preocupante era un glaciar en miniatura que fluía de la recámara de carga, fácilmente de 20 metros de ancho y 10 metros de espesor. Se derramaba desde abajo de la escotilla doblada y se extendía en un montículo del tamaño de una pequeña casa. A juzgar por lo lejos que había empujado la escotilla hacia arriba, la mitad inferior del tubo estaba llena de hielo que se había acumulado durante más de 100 años de ciclos de sublimación. Excelente plan, teniente. El enemigo nunca los verá venir. Porque nunca llegarán allí. Johnson se opuso. Puedes ver desde aquí que el tubo está lleno de hielo. Medio lleno, dijo John. Tras el éxito del equipo azul en la demolición de los búnkeres, se sintió bien por sus posibilidades de mostrar lo decisivos que eran sus Spartans para el éxito de la operación Tormenta Silenciosa. Si pudieran llegar a la cima de la montaña a tiempo para demoler el centro de comunicaciones y eliminar el convoy, incluso el coronel Crowther se vería obligado a admitir que los Spartans deberían estar liderando la batalla, en lugar de llevar la retaguardia. John se volvió hacia Cuvier. El equipo azul está dentro, dijo. Necesitaremos lanzallamas y pasta de termita para eliminar los bloqueos. Y C7, añadió Fred. El explosivo de espuma era especialmente adecuado para su uso en el vacío. Montones y montones de C7.